¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. El día de hoy tenemos de invitado al maestro Antonio Ávila con el tema cómo documentar mi estudio de reglas de origen. Le damos la bienvenida. Igualmente a nuestro panelista, que ya está por aquí, el maestro Héctor, y también a todos los que se están sumando y que quieren aprender más, ¿no? Que quieren hacer este trueque que llevamos haciendo ya casi el mes que viene, vamos a tener ya 5 años, rapidísimo. Entonces, qué bueno que nos dan un poquito de su tiempo y nosotros les damos mucho conocimiento. Entonces, si me permiten, voy a presentar la semblanza del maestro Antonio Ávila. Actualmente es socio de Comercio Exterior en J. del Río. Es licenciado en Derecho y Negocios Internacionales por la Universidad de Guadalajara con un MBA por el ITESO, especializado en cadena de suministro y contratos por las universidades de Rutgers y Yale. Es experto en riesgos y compliance, certificado internacionalmente y capacitado en diversas normas ISO. Actualmente es director asociado en J. del Río para Comercio Exterior, donde asesora y audita proyectos de cumplimiento. Fue socio director de JBI con 17 años de experiencia y ha asesorado a más de 300 empresas, incluidas IBM, Toyota, Walmart. También es miembro del Comité de Comercio Exterior de la World Compliance Association y conferencista de temas aduaneros. Ha participado como coordinador de evaluadores del Galardón Jalisco a la exportación, asimismo en la creación de la plataforma Yo Exporto para el desarrollo de exportadores que es utilizada en los principales estados del país, conferencista y catedrático en materias aduaneras y de negocios internacionales. Bueno, pues un gusto tenerlo por acá. Gracias, doctora. Para mí es un placer el poder compartir este trueque. El tema es muy relevante y qué mejor que aprovechar estos momentos para platicar sobre los retos que tiene precisamente el cómo documentar el tema de origen y muy agradecidos nuevamente por la invitación. Así es que encantadísimos de iniciar. Muy bien, recuerden que todos pueden participar a través del chat poniendo sus preguntas para el maestro Antonio y se irán contestando al finalizar la charla. Si se puede, pues entre medio, pero tenemos ahí un tiempo para preguntas y respuestas. Ahora sí, todo suyo el micrófono. Muchísimas gracias, doctora. Pues bueno, vamos a compartir la pantalla. Igual me dicen si se ve todo Ya, ya vemos todo bien. fabuloso. Entonces, ok, pues bueno, el tema, como ustedes pueden ver, es cómo documento mi estudio de reglas de origen. Voy a irme desde lo general a lo particular y voy a llegar a un nivel tan particular que vamos a tener que revisar con punto y coma que pide México y que pide Estados Unidos en este tema. Ok, entonces, con toda confianza, las preguntas las pueden poner aquí en la pantalla. Si no puedo responder durante la charla, trataremos al final, para tratar de aclarar todas las dudas que vayan teniendo. Así es que, pues bueno, vamos a ver la agenda del día. Efectivamente es importante saber el marco jurídico, tratados de libre comercio, certificados de origen y la parte medular, que es donde me voy a enfocar y voy a estar compartiendo este espacio con ustedes de manera especial, es la parte de auditoría y documentos, que esto se vuelve muy interesante, el entender con qué ojos nos ven y las sanciones obviamente que podemos estar sujetos y algunas recomendaciones que les voy a dar en temas precisamente de origen. Así es que, pues bueno, vamos con el punto uno, el marco jurídico, para poderlo entender. Recordemos que tenemos pues, los tratados de libre comercio, ¿no? Que ahorita estaremos platicando de los tratados que tiene el país, pero dentro de la normativa tenemos obviamente la parte operativa, que es la ley aduanera, la ley de comercio exterior, desde el expediente que nosotros tenemos que tener en un expediente de comercio exterior, nuestra documentación base en la materia.
que bueno, no me voy a enfocar de la parte, vamos a llamarle aduanera, sino más bien del compliance que vamos a tener que hacer interno en caso de alguna revisión por parte de la CBP o parte del el SAT en materia de origen. Efectivamente, tenemos en cada uno de los tratados de libre comercio también reglas en materia aduanera que a veces no las volteamos a ver, pero son importantes. El saber cuáles son los requisitos que tenemos que estar cumpliendo viene de manera más desglosada el cumplimiento del Tratado de Libre Comercio. Y asimismo tenemos las reglas generales de comercio exterior, que bueno, ya algunas de ellas hablan precisamente del procedimiento que se realiza dentro de los tratados de libre comercio cuando auditan a un proveedor de nosotros. Hay todo un protocolo que se tiene que manejar y que bueno, parte de lo diría, dar a conocer el cómo funcionan estas revisiones, pues bueno, lo vamos también a encontrar dentro de estas reglas generales de comercio exterior. Reitero, solamente muy general, ya estaremos viendo la parte específica, que es donde me interesa que nos enfoquemos, porque este tema, les platico, su servidor es docente y este tema lo doy en un semestre y me falta tiempo. Entonces, imagínense la amplitud de lo que pudiera llegar a ser. eh, Tan extensa esta materia, pero bueno, vamos a enfocarnos a la parte medular que es las auditorías. ¿Cuáles son los tratados que tiene México? Como ustedes saben, pues bueno, aquí vemos la pantalla, es plenamente conocido por todos nosotros, que tenemos obviamente lo que es desde el Telecán, que migró al Temec, y bueno, que ahorita estamos en un proceso em, próximo de revisión del mismo. Y bueno, pues tenemos varios tratados de libre comercio alrededor del mundo, del cual si nosotros hacemos un estudio de origen, pues obviamente tenemos que estarlo documentando para cada uno de los tratados de libre comercio. Es importante que nosotros lo tengamos en claro. ¿Para qué? Para en caso de que tengamos alguna auditoría, poder demostrar que sí merecíamos la calificación de origen conforme a cada uno de estos tratados de libre comercio. Y bueno, ¿qué ganamos al utilizar un tratado de libre comercio? Pues bueno, vamos a ganar el beneficio arancelario, vamos a llamarle así, aranceles reducidos o no vamos a tener que pagar aranceles. Algunos tratados nos dan el beneficio de no desembolsar el derecho de trámite aduanero, tanto a la exportación como a la importación. Algunos solamente es a la importación. Y obviamente, pues nos van a dar estos beneficios si nosotros presentamos un certificado de origen, dentro de la propia operación, donde acredite que califica como originario. Hay algunos casos, como ustedes saben, como Japón, la Asociación Europea de Libre Comercio y el Telecue, que tienen esquemas de exportador autorizado, donde nos dan un número de exportador autorizado y nosotros obviamente no necesitamos tener el certificado de origen, sino tener una declaración en factura cumpliendo los requisitos del propio tratado, nos da los mismos beneficios como si estuviéramos presentando un certificado de origen. Entonces, esa es parte de la operatividad. Ahora, lo que ven aquí en la pantalla es parte de los criterios de origen, que cuando ustedes ven un certificado de origen, siempre existe la pregunta, oye, ¿cuál es el criterio de origen por el cual dices que sí califica como originario? Y dentro de este criterio de origen, aquí es donde eh, tenemos nosotros que enfocarnos, ¿no? Y voy a poner aquí, utilizar la pluma para que veamos todos. Obviamente tenemos la letra A, que ustedes saben, pues es cuando es productos que son de la propia naturaleza, por ejemplo, una manzana, pudiéramos estarle viendo en la letra A, ¿sí? Una letra B, precisamente, bienes producidos a partir de material originario, o sea, significa que es una producción, pero todo lo que está integrado, el producto, es de los países que conforman el tratado, ¿sí? Obviamente aquí sería la letra B. ¿Ok? Y en el punto número 3, que es donde me voy a enfocar, que es precisamente cuando nosotros utilizamos dentro de nuestra producción, pensemos que vamos a hacer un celular. Tenemos un celular y para hacer un celular, algunas de las partes no son tal vez de los países que conforman el tratado. Pensemos Estados Unidos, Canadá y México. Tal vez alguna parte viene eh,
Taiwán, por decir una región, significa que no todo está hecho de los orígenes de los tres países. Por lo tanto, el hecho de contar con un insumo o más que no sean de los países que conforman el tratado, nosotros tenemos que ver si calificamos con los requisitos que nos pide el tratado, que en este caso aquí se le denominan reglas de origen, y por lo tanto tenemos que demostrar que sí cumplimos estos requisitos, y en el caso, como ustedes saben, del TEMEC, nosotros vamos a encontrar las reglas de origen en el capítulo número 4, en el anexo 4B. Aquí vamos a estar encontrando precisamente estas reglas de origen como tal. Entonces, en el caso del TEMEC, la letra es la B, en otros tratados es la letra número C, es la forma de poderlo estar identificando. Entonces, el hecho de escoger la letra B genera responsabilidades, o este criterio número B, en donde tiene el derecho los países que conforman el tratado a auditar, a cuestionar si efectivamente nuestro producto es originario. Y no solamente es que revisen el certificado de origen, ahorita se van a dar cuenta de que la profundidad es muy grande, la cantidad de información que nos pueden solicitar puede ser impresionante, solamente por escoger la letra B o por utilizar un tratado. Entonces, reitero, no solamente es llenar el papelito, sino documentarlo de manera correcta. ¿Para qué? Para, en caso de revisión, tener las pruebas suficientes. Bueno, eso es importante. Ahora, como ustedes saben, pues bueno, en materia de los certificados, pues existen diversos tipos de certificados. Uno es cuando existe una autorización directa del exportador o productor, como ustedes saben, en el caso del el TEMEC, aquí nosotros lo firmamos como exportadores, como productores, o incluso ya tienen la opción en el caso del TEMEC de la parte del importador, lo firmamos. Y nosotros precisamente no requerimos pasar por el filtro de Secretaría de Economía. Entonces, es tan sencillo llenar un certificado de origen que se puede aplicar, pero la parte, vamos a llamarle trascendental, es que sí documentemos el origen. Ahorita vamos a enfocarnos en eso. Obviamente hay otros supuestos donde la Secretaría de Economía sí sirve de filtro, donde puede autorizar el certificado, como en el caso del el tratado que tenemos con Colombia. Sí, en otros casos, pues bueno, metemos el cuestionario, nos autoriza el cuestionario, posteriormente ya tendríamos el certificado, o obviamente, como ya lo hemos platicado, esquemas como exportador autorizado para Japón, Unión Europea y Asociación Europea de Libre Comercio. Entonces, ese es un tipo de certificados. Hay otro tipo de certificados donde por ejemplo, no están sujetos a beneficios arancelarios, y tenemos el certificado de artículos mexicanos, que es el inventado CAM, ¿sí? El cual, pues bueno, podemos solicitarlo a la Secretaría de Economía y nos lo va a dar para ciertos países. Nos pueden pedir este certificado de artículos mexicanos. Y hay otros casos donde nos piden certificado no necesariamente de la Secretaría de Economía, y nos dicen, oye, quiero que sea de la Cámara de Comercio. Ah, perfecto, pues bueno, vamos con la Cámara de Comercio, va a generar un documento, o a veces la cámara especializada en la materia. También nuevamente es otro de los certificados que a veces solicitan en otros países. Entonces, eso es en esa materia. Pero bueno, cuando nosotros sí queremos utilizar un certificado de origen para efecto de preferencias arancelarias, sabemos que el agente aduanal tiene que declarar el propio identificador de que estamos aprovechando el beneficio arancelario, o sea, tenemos que identificar como TL, ¿sí? Tiene que tener el certificado, o sea, para que obviamente poder sustentar que sí es originario. Y obviamente si la autoridad nos solicita el documento, lo podemos nosotros compartir. Y en caso de que nosotros nos hayamos equivocado, pues bueno, se puede avisar que nos equivocamos, y a las autoridades y a quien se lo dimos. Y obviamente, pues pedir perdón y asumir las consecuencias, ¿no? Por estar emitiendo documentos falsos, que en este caso es entendible que pueda haber errores. Para eso existe este mecanismo donde puedes dar la notificación, se corrige, se paga lo que se tenga que pagar de impuestos,
y ahí queda siempre y cuando, pues bueno, lo hagamos de manera anticipada que la autoridad no lo detecte. Obviamente no tendríamos ningún tipo de sanción porque es una corrección del tipo que voluntaria. Eso es importante tomarlo en cuenta. Ahora, de manera muy general, cuando nosotros exportamos, tenemos que generar un expediente. Este expediente con el certificado y tiene que tener información de estos registros de exportación. ¿Qué tipo de información? Desde valores de adquisición, tanto de el bien, si es que nosotros estamos comercializando o si estamos produciendo, cuánto nos costó los materiales directos, indirectos, cuánto fue el valor de la producción. O sea, tenemos que tener esta información identificada por número de parte. Entonces, es importante tener ese dato. Registros de importación, obviamente, también, o sea, tenemos que documentar más allá del certificado. Sí tendríamos que hacer un proceso de involucramiento más allá del certificado que nos puede estar dando el proveedor de cuestionar el por qué sí es originario, ¿no? Los razonamientos que nos pueda estar dando el proveedor, obviamente para saber que no nos está mintiendo y que el certificado que nos lo está dando precisamente sí hace sentido con sus procesos productivos que ellos hacen, ¿no? Entonces, obviamente existen esos dos registros, tanto de exportación, porque obviamente seamos comercializadores o seamos precisamente productores, tenemos que tener un registro de exportación. Si somos importadores, también tenemos que tener nuestro expediente, ya que la carga de la prueba, pues la tiene el importador, curiosamente. El poder demostrar que el producto sí es originario, también la autoridad puede voltear a ver al importador. Y bueno, eso es de manera general. Ahora sí, vámonos a la carnita, yo diría que a la parte específica. Ahora sí, aquí vamos a sacar chispas. Así es que quiero que lo veamos con un muy buen análisis. ¿Qué documentación tengo que dejar en mi expediente cuando ya emití un certificado de origen? Em, Veamos. Primero, hay que recordar que existen formas de que la autoridad puede cuestionarnos que sí sea originario o no un producto. Para estos son las denominadas verificaciones de origen. Estas verificaciones de origen, ¿sí? No la puede hacer, como les mencioné, el SAT, y hablando exclusivamente de Estados Unidos y México, las puede estar haciendo la CBP, que es Customs and Border Protection, que pueden estar cuestionándonos sobre nuestros productos, ¿sí? El por qué sí o no califican. ¿Cuáles son estos métodos de revisión? Bueno, es obviamente el cuestionario, que es uno de los grandes métodos, que es el más utilizado, obviamente porque es más barato enviar un cuestionario que hacer una visita de verificación. Y en ese cuestionario, pues nos van a pedir mucha información, que es la parte documental que nosotros debemos de tener, ya lo solicite. Entonces, tanto el TEMEC como el TIPAT contemplan obviamente la modalidad de importador. Recordemos que hay tres a los que pueden emitir certificados y a su vez a los cuales pueden la autoridad cuestionar. Exportador, productor y en el caso del TIPAT y TEMEC, también al importador, porque existe la posibilidad en estos tratados que el importador también haga los certificados de origen. Entonces es un aspecto especial de estos dos tratados. Visita de verificación, efectivamente, pueden venir y tocar nuestra puerta para verificar el que sí es originario. Y de manera especial hay un procedimiento de revisión rápida para los textiles. Esto es para verificar el origen, que bueno, es parte del un protocolo especial que se tiene en el propio TEMEC, ¿sí? Y obviamente, pues existe la posibilidad de que a solicitud de la autoridad aduanera de un país, pues bueno, se puede estar generando estas revisiones. Y aquí les dejo el proceso, el diagrama, hasta aquí todo, vamos a llamarle muy sencillo. O sea,
nos mandan un cuestionario a cualquiera de los que seamos, exportador, productor, importador, dan 30 días para contestar. No contestamos, pues gracias por participar. Nos van a negar la preferencia arancelaria de los productos que estén en este proceso de estudio. Sí contestamos, pero no contestamos bien, no acreditamos el origen, que esa es la parte que ahorita vamos a revisar. Nos van a dar una segunda oportunidad. ¿Sí? Vamos a poder contestar y si contestamos bien, pues bueno, ya el origen se confirma que sí era del tratado y por lo tanto todos felices, ¿no? Si no, obviamente, pues nos van a negar y vamos a tener que pagar esos impuestos de los cuales no los pagamos por haber aprovechado el tratado. ¿Qué sucede, por ejemplo, en una visita, que es diferente? En una visita domiciliaria, la CBP puede tocar la puerta y decir, oye, nos manda la invitación, quiero irte a visitar. Por lo tanto, acéptame mi visita, ¿sí? La quiero hacer tal día, a tal hora y van a ir tales auditores. Entonces se programa esta visita y quiero que vean el proceso. Hay un recorrido por las instalaciones. Entonces significa que tenemos que mostrarles el proceso productivo. O sea, de entrada sí tenemos que demostrar que existe, si es un tema de transformación, porque efectivamente existe la transformación de los materiales. Van a revisar ese proceso productivo, van a ver que efectivamente sí tengamos capacidad instalada. Si dijimos que podíamos transformar, tiene que haber equipo y personal para que se, que se hacer, ¿no? Puede revisar los registros, que esa es la parte que ahorita vamos a ver, los positivos. Si no, nos van a dar todavía 30 días más para poder, en una segunda oportunidad, dar más información del por qué decimos que sí o no es originario. Entonces, ese digamos que es parte del proceso en una visita. Así es que se van a identificar los visitadores, o sea, quién de la CBP. Obviamente, nosotros tenemos que asignar a alguien para que atienda esta visita y obviamente va a haber un recorrido en las instalaciones, nos van a pedir información y documentación del origen, que ya lo platicábamos, y obviamente se van a hacer minutas de lo que nosotros les estamos entregando. ¿Para qué? Para que ellos puedan valorarla y posteriormente decir si es o no es originario. ¿Ok? Entonces, si nosotros emitimos un certificado de origen, la autoridad puede cuestionarme por mi expediente, que es donde ahorita vamos a platicar. Claro, o sea, se puede ir hasta 5 años atrás sin ningún problema el cuestionarnos el origen de un producto. Entonces, a lo que exporté hoy, todavía la autoridad en 4 años, 11 meses, 29 días puede ir a preguntarme. Claro, pueden irte a preguntar el por qué sí es originario. Entonces, por eso es importante que guardemos nuestros expedientes y también que sepamos que existe la posibilidad de solicitar las mentadas consultas de que el producto sí es originario. Una consulta, o una resolución previa. Si nosotros queremos saber que nuestro producto es originario, tenemos el derecho de tocar la puerta a la autoridad y cuestionarle, tanto en México como en Estados Unidos o en Canadá, podemos hacer este proceso. Algunas empresas lo hacen por protocolo, ¿sí? Si es una calificación de origen difícil, mi recomendación es que sí lo hagamos. Toquemos la puerta y quedémonos con un documento por parte de las autoridades. Si es una calificación de origen sencilla, no tiene caso el que metamos, vamos a llamarle una consulta. Desde mi punto de vista, sería algo muy práctico que se pueda hacer en casa. Ahora, ¿qué pasa si no califica como originario? ¿Cuáles son las razones? Pues bueno, en una visita van a decir, ¿sabes qué? Para mí demostraste que no es originario. No, y ese es el segundo es donde tenemos que tener cuidado, que ese es donde normalmente eh, podemos caer en problemas. No se recibe la información suficiente. Esta es la palabra clave, información suficiente. Y aquí la pregunta es, ¿qué es información suficiente? Ahorita vamos a ver para que lo vean a detalle. No se responde el cuestionario, bueno, pues ¿cómo te quieres ayudar si no contestas, no? No aceptas la visita de la CBP.
pues bueno, ¿qué te digo, no? O sea, no quieres abrir las puertas, pues no te van a permitir la preferencia arancelaria. No conservaste tus registros que debiste haberlo tenido, por 5 años. Les dijiste que no lo ibas a entregar. Ah, pues bueno, te niegan la preferencia. Y en general, pues bueno, no cumples con los requisitos de la propia regla de origen. Pero bueno, me voy a enfocar en el 2, oye, que eso es donde ahorita todos tenemos que estar claros a qué se le denomina información suficiente. Entonces, veamos ahorita el detalle. ¿Cómo son las auditorías por parte de la CBP? Y aquí hay que tomar, y vamos a llamarle, tomarlo con mucho cuidado. Estas auditorías de la CBP son exhaustas desde el punto de vista de documental. Y les voy a mostrar cómo inician. O sea, es una serie de documentos. No sé si ustedes ya les haya tocado alguna auditoría, si ya les tocó, igual ahí sí me lo escriben en el chat ahí para saber a cuántos ya les tocó una auditoría de la CBP. Em, pero cuando nos tocan la puerta y nos dicen, quiero analizarte, nos identifican qué embarques, qué productos, en específico quieren revisar. Entonces, nos van a dar un detalle específico, ¿sí? De lo que quieren nuevamente investigar. O sea, aquí les estoy mostrando un caso, el último de los casos que tuve, en donde precisamente nos están pidiendo información del embarque, ¿no? Dime la fecha. Dime el número como tal, datos del cliente, destino, el número de identificación del producto, cantidades, etcétera. Entonces, ellos nos pueden estar o pidiendo ya la información en específico, quiero saber de este producto en específico, así es que dame la siguiente información. Quiero que me des el número de parte de la materia prima, fracción arancelaria, origen, sí, la clasificación como tal americana, la descripción, la cantidad que lleva en el billete de materiales, unidades de medida, valores. O sea, estamos ahorita en algo que están de acuerdo que nada que nos quite el sueño. Aquí vamos a llamarle que es muy básica la información que nos pueden pedir. Yo creo que nadie tendría problemas en otorgarlo. Pero quiero que vean aquí, y lo puse hasta en negrita, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sí debo de tener que normalmente no tengo? Aquí vamos a ver un producto en específico que en su momento va ligado con colchones, pero nos están pidiendo, o sea, dame precisamente los reportes, ¿sí? De producción y qué datos nos están pidiendo. Creo que ven, dame el número de orden, que hasta aquí. Sí, este, dame el detalle de esta producción. Obviamente hay distintas formas de poderlo reportar. Este, y por cada material del boom del billete de materiales, dame el dato del que es el proveedor, ¿sí? El lugar donde precisamente fue manufacturado y el país de origen. Además, quiero fotografías. ¿Sí? Entonces, es importante, pero y nos pone high quality, o sea, también no sean, tiene que conseguir una buena camarita para sus fotos, como tal de los productos, ¿sí? La parte de lo que viene siendo de los insumos que nosotros vamos a tener en la producción. Sí, entonces nos van a pedir ese detalle específico, también fotografías de estos insumos que te dicen antes de la producción, ojo, durante la producción y al final de la producción. O sea, sí tenemos fotografías de todo, de nuestros materiales, cómo se van transformando. O sea, nuevamente desconozco cuál sea su proceso productivo. Pero aquí la pregunta es, o sea, imagínense, le toca la puerta de la CBP. Quiero tu información de hace 3 años.
¿Tienes fotografías? No lo sé, pero se vuelve interesante, ¿no? A qué nivel tenemos que estar demostrando, ¿no? Dame obviamente el expediente, que creo que eso sería lo más sencillo. Tengo el pedimento, bueno, los anexos al pedimento, nada que nos quite el sueño aquí, pero dame también los pagos de la venta. Si estás vendiendo el producto, a quién estás vendiendo, si le estás maquilando, a quién le estás maquilando, ¿sí? Y dame la lista de la maquinaria que vaya en el proceso productivo. Quiero fotos de tus máquinas. Quiero toda la información técnica de tus máquinas. Quiero manuales de las máquinas. Hay algunas empresas que ni manuales tienen, ¿no? De las máquinas. Entonces, en ocasiones son hechizas de que vaya estos buenos ingenieros crearon la máquina. Bueno, tenemos que darle información a las autoridades, un flow chart del proceso, ¿sí? Producción de algún producto en específico del cual ustedes fabriquen. Y quiero que me des pues los certificados, la licencia de negocio, o sea, dame el que sí tienes todo, vamos a llamarle las licencias para producir lo que tienes que producir. Y aparte, quiero ver tu fábrica. Así es que quiero fotos de tu fábrica para que me la presumas dentro y fuera, ¿sí? Y obviamente, se vuelve interesante, ¿no? Entonces, y aquí la pregunta para todos, ¿llegamos a este nivel? O sea, si tenemos ese nivel este, en nuestro expediente, o sea, si le estamos documentando o podemos documentarlo de esta manera. Es buena pregunta, ¿no? Si no, pues ya sabemos qué hacer. Entonces, dependiendo de quién seamos aquí en la película, pues bueno, todos pueden decir, es que yo no produzco. Bueno, está bien, pero eres el exportador y tienes que eh, tener un documento del productor que te avale que si es originario, no sé si me va a entender. Si es productor, pues bueno, ya viste que te van a pedir hasta el detalle muy específico, y se lo tienes que dar a las autoridades, o sea, no es optativo, lo tienes que hacer. Oye, pero si yo soy un simple productor chiquito y que nada más le envío de vez en cuando por paquetería, por DHL, UPS, FedEx y demás a Estados Unidos, cantidades pequeñas, también así me pueden ir a cuestionar el origen. Y aquí les muestro un caso precisamente de mensajería y paquetería, donde lo detecta precisamente este embarque, la CBP, son precisamente unos cintos y aquí cuestiona, oye, demuéstrame que sí es originario. Me tocó ver y fue un apoyo que me pidieron por parte de un gobierno, obviamente no puedo mencionar, es un gobierno estatal. Apoyé precisamente al gobierno estatal darles como, qué había pasado, porque el exportador se asustó. Y pues no es por más, pues imagínense, nunca le había tocado una revisión por parte de la CBP. Ellos trataron de contestarle a la CBP y créanme que se notó el esfuerzo donde le contestaron, le anexaron un montón de hojas, información y lo hicieron tan exhaustivamente que dije, wow, le invirtieron muchas horas. Pero lo revisó y jamás en todas sus hojas que presentaron, que fueron como 80 hojas, en ninguna de las 80 hojas le explicaron al personal de la CBP el por qué sí calificaba como originario. Y ustedes se puede inducir, es que le mostré la factura y le mostré A, B, C, D, E, es que no supieron cómo demostrarlo, no sé si me voy a entender. Y aquí es donde se vuelve importante la redacción del por qué sí califica como originario. Al final, en este caso, que les muestro que es un caso muy sencillito, pues están prácticamente buscando el 7% de impuesto, sí, en Estados Unidos. Y obviamente, pues el riesgo, pues no solamente es de que le toque a este marca, el que le toquen a los siguientes. Entonces, es común, reitero, el que
y más ahorita que estamos con estos temas de origen que se vuelven tan trascendentales, el que, aunque sea por mensajería, paquetería, etcétera, pueden estar cuestionándolo. O sea, no es algo como que nos podamos escapar. Eso es de lo sencillo. Ahora vámonos a la parte más profunda. Quiero que vean aquí las siguientes láminas. Va ligado con las últimas revisiones que ha hecho la CBP en materia de origen, en donde le cuestiona al productor la siguiente información. Y quiero que veamos algunos datos. La sección número uno es muy básica, vamos a llamarla así, o sea, tan básica es de, pues, qué productos, el periodo, nombres, modelos, los números de parte de los productos que están haciendo el análisis, que hasta ahí nada que nos quite el sueño, pero poco a poco se vuelve más profunda la revisión. Porque ya, por ejemplo, en este cuestionario que les estoy mostrando, en la sección número 2 del cuestionario de origen, nos están cuestionando, vale la redundancia, el proceso productivo. Así es que nos dicen, identifícame, ¿qué te dice? All the facilities, o sea, los lugares donde fabricas, donde haces la producción del bien objeto de esta auditoría, ¿sí? Para cada fábrica, tienes que listar, pues, dónde están, qué tipo de operación realizas ahí, y necesito los billetes de materiales. ¿Ok? Nos van a pedir la parte de costos de producción, la parte del ensamblado, etcétera. Entonces vamos a encontrar que tenemos que dar los procesos productivos, ¿sí? Los procesos precisamente operativos que tenemos solamente que adjuntar. Entonces, eso es, digamos que entramos en un siguiente nivel. Tal vez aquí lo más complejo, pues, es lo de los billetes de materiales, pero vamos avanzando y nos piden más cosas. Ok, siguiente. ¿Qué tipo o qué razonamiento es el que estamos utilizando para demostrar que sí califica como originario? Tenemos que dar, perdón, classification ruling, o sea, tenemos que estar compartiéndolo precisamente el por qué sí es o no es originario. Tenemos que dar las clasificaciones arancelarias como tal. Y si nosotros ya metimos alguna consulta a la CBP, no sé si ustedes ya alguna vez se han metido a alguna consulta, es común, son las mentadas rulings que podemos hacer la consulta a la autoridad. Y obviamente, si es que ya metiste alguna consulta, pues dámela. Es lo que está pidiendo la autoridad que no lo des. Que des obviamente los 6 dígitos de la clasificación del producto. Obviamente te dice provide supporting documents. Aquí nos dice especificaciones de tus productos, dibujos, análisis de laboratorio, etcétera, que tenemos que estar sobre los bienes que ellos nos estén señalando de manera específica. Aquí nos piden description of the goods, así es que tenemos que darlos. Cada vez más profundo, ¿sí? Obviamente hay ocasiones en donde hay algunas partes que no son originarias o que no sabemos el origen y ellos lo van a tomar como que son no originarias. Entonces nos dice, ok, también necesitas darme información de lo que no es originario. Sí, también obviamente me tienes que dar información de descripción, obviamente, este, sea un tema de ruling que se tuvo que revisar con la propia CBP, la propia clasificación arancelaria, y nos damos todavía más avanzados, que aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Aquí, ojo, en la sección número 5. En esta sección número 5 nos piden, ok, tú estás diciendo que los materiales son originarios o estos componentes son originarios. Así es que necesitas demostrármelo. Aquí nos dice que la parte de originario de un bien o un material que califica con un. Así es que de entrada nos pones la descripción, ¿sí? La parte de las clasificaciones, la parte de si hay un material intermedio, pero tenemos que dar las clasificaciones arancelarias,
¿sí? Como tal que son necesarias y tenemos que entregar la información que soporte precisamente este tema de origen. Y aquí es donde nos van a pedir de cada uno de ellos y nos van a estar haciendo preguntas, ¿sí? Entonces, punto importante, para la documentación, tienes que probar los siguientes documentos. Nos preguntas que si utilizamos el Minimis, ¿sí? Nos preguntan si el producto fue fungible o no fue fungible, ¿sí? Nos preguntan precisamente si calificó o no calificó precisamente conforme a la propia regla de origen del anexo 4B, o sea, si cumplió o no cumplió con la regla de origen, ¿sí? ¿En dónde fue terminado el producto? O sea, fue terminado en las partes fue fabricado en los países que conforman el tratado, ¿sí? Nos pueden estar preguntando, información incluso, como ustedes pueden ver aquí en la pantalla, la parte del envío, si fue un envío directo, recuerden que existen criterios de envíos directos, como tal, a los países de los tratados. Nos piden precisamente que demos información de las propias recepciones, de las compras, como tal. Y obviamente nos piden más si es un bien intermedio, si utilizamos un valor de contenido regional, qué porcentaje de valor de contenido regional obviamente tuvimos y tenemos que entregar qué documentos del análisis de valor de contenido regional. Si utilizaste el esquema de acumulación, también lo tienes que demostrar, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto es por cada producto que nos pidan que demostremos el origen. O sea, tenemos que estar entregando esta información. Incluso em, hay detalles específicos desde el shipping process, o sea, del envío. Sí, que si fue envío directo, no fue un envío directo, hizo escala, no hizo escala. Tienes que explicar, obviamente, si hizo algún tipo de escala, como tal, información del transporte, si es que hubo alguna escala para demostrar el origen, que no hubo alguna alteración, etcétera. Y quiero que vean la parte de abajo. Obviamente hay más documentos, ¿eh? Pero nos piden, oye, dime tu relación que tienes entre tu proveedor y tú, o sea, qué responsabilidades tienen. O sea, desde qué Incoterm manejas, quién se encarga de qué cosa, o sea, explícame. O sea, ¿por qué haces o por qué tienes relaciones con tu cliente? Dame ese detalle. Tenemos que llegar a tener ese detalle. Entonces, ¿recuerdan las primeras láminas que vimos? Nos piden que fotografías del proceso, el antes, durante el proceso, después del proceso, fotografías de la fábrica, este, quiénes son los proveedores, los datos de los domicilios de los proveedores. O sea, si ustedes se dan cuenta, la información es basta. Esta es si nosotros eh, de entrada sabemos quién dentro de la compañía nos puede dar esos datos. Porque pues, si nunca nos ha tocado una revisión por parte de la CBP y que vamos a esperar a que van a existir muchas después de que se cierre este tema de la revisión del tratado, eh, reitero, se vuelve un reto para todos los que trabajamos en compliance en ver que efectivamente sí está calificando como originario, ¿no? Entonces, se vuelve, reitero, trascendental. Entonces, bien, vamos, esta es la parte de la CBP. Sin embargo, pues no todo es de la CBP. Vamos a ver el otro proceso, porque la CBP, ¿cuándo lo va a cuestionar? Pues bueno, cuando un exportador aquí en México, un productor envía productos a Estados Unidos, nos pueden venir y nos pueden cuestionar. Pero también está al revés. O sea, em, que los productores en Estados Unidos o los productores que están en Canadá puede tocar la puerta el gobierno de Estados Unidos, pero el gobierno mexicano, a ellos, claro. También existe la posibilidad de que le toquen la puerta a nuestro proveedor. Y aquí la pregunta es, ¿qué le van a pedir?
Y quiero que veamos como las diferencias entre los cuestionarios, ¿no? Si ustedes recuerdan que ahorita les mostré el cuestionario de la CBP y ustedes van a decir em, quién es más difícil, ¿no? Que en teoría deberían de ser procesos muy, vamos a llamarle, muy estándar. Sin embargo, sí existen algunas diferencias entre los cuestionarios que aplica el gobierno mexicano y el que aplica precisamente la CBP. De entrada, quiero que vean aquí abajo. Si recuerdan la tablita que les había mostrado hace poquito, no venían tantos campos. De entrada, sí nos están pidiendo un poco más de detalle aquí nos piden por cada material, dame la clasificación, cantidades, unidades, costos y dime por qué si es originario. ¿Sí? La base del por qué dices que sí es originario. Y obviamente el país de origen que estás considerando y dame los datos precisamente de tu productor. ¿Sí? Entonces, aparte tienes que dar ¿qué? Billete de materiales. Por cada bien sujeto a verificación, tienes que dar tu billetes de materiales. Entonces te dicen, aquí puedes utilizar el Excel. No lo aclaran. Entonces, pues bueno, no sé si agradecerlo o no, el que nos digan que podemos utilizar un Excel. Este, el gobierno de México, obviamente por el hecho de que cuestiona, le toca la puerta a los proveedores en Estados Unidos, pues manda vamos a llamarle la información en inglés y obviamente les dicen, pues dame tu información, siguiente, ¿no? Como tal, hay una serie de listado de documentos que nos van a estar pidiendo. Así es que, pues bueno, dependiendo de cuál sea si tú solamente eres exportador o si también eres productor, son distintos información que me tienes que dar. ¿Qué tipo de información nos van a pedir? Aquí, ojo, esta es la recomendación para que le digan a sus proveedores. Oye, proveedor. Aquí te mando este listado que puede ser que te lo pida en algún momento el gobierno mexicano, pero puede ser que nunca te lo pida. Pero si no lo das, ¿qué crees? Me pueden quitar la preferencia arancelaria de tu certificado que me diste y me vas a meter en problemas. Entonces, pues bueno, digamos que como buena práctica hay que mandarle el listado, y decirle en algún momento te lo pueden pedir o si ustedes son más duros, ¿qué es lo que yo haría? Lo pondría en el contrato, le pongo a mi proveedor. Te compro siempre y cuando durante un periodo de 5 años tengas esta información disponible. Si no la tienes disponible, llega una revisión, tú pagas los platos rotos. Entonces, esas digamos que serían las buenas negociaciones, ¿no? Donde sí nos involucramos a este nivel. Entonces, ¿qué nos pueden pedir? Pues las copias de los certificados de origen, dame la parte de las facturas, dame un reporte en Excel precisamente de estas compras que hiciste de tus materiales, la información precisamente de la manufactura, datos de contactos, como tal, dame copia de tu inventario. Quién sabe si lo quieren dar, ¿no? Obviamente, de los bienes, de los materiales que estás utilizando, ¿sí? Dame los pedimentos, en este caso los entry summaries, dame descripciones de tu proceso productivo. ¿Creen que quieran darle información de su proceso productivo el proveedor? Pues bueno, si no lo dan ya saben cuál es el resultado, ¿sí? Obviamente tienen que mostrar y proveer toda esta información de los materiales que fueron utilizados y cómo fueron utilizados en la prueba de producción. Y en cuestión de las reglas de origen tienes que decir por qué sí califican como originarios. Y obviamente, pues, si hay alguna consulta, pues bueno, muestra la consulta, entre otros. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues la serie de documentos que se pueden tener, pues son muchos, que se pueden estar solicitando. Y quiero que veamos algún tema uno de los temas de las sanciones. Ok, porque ustedes recordarán que en materia de origen, el riesgo más alto en materia de origen, o más bien no más alto, el más común, es que tenemos que pagar el impuesto de importación porque no calificó como originario.
Entonces, ¿qué significa? Que si no se demuestra que es originario, alguien lo va a tener que pagar. ¿Y quién lo va a pagar? Pues el que utilizó el certificado. Es el que va a pagar los platos rotos si no se documentó bien por parte del proveedor, etcétera. Así lo mismo puede suceder en Estados Unidos. Entonces, sin embargo, nuestro propio Código Fiscal de la Federación, en su artículo 105 del código, en su fracción 10 menciona que también, o sea, el productor o exportador, si certifica falsamente el origen, como tal, y obtiene un beneficio arancelario, suscrito en algún tratado, siempre que obviamente exista reciprocidad en el tema del tratado, obviamente pues puede tener sanciones que son las mismas penas de qué, del contrabando. Por eso es que si la regamos, nosotros tenemos que avisar y si ven, aquí está la parte donde nosotros podemos avisar, en el propio 105 del código nos dice que podemos nosotros decir que nos equivocamos y para que no tengamos ningún tipo de sanciones, ¿no? Pero es importante saber que debemos nosotros de estar haciendo este proceso, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son nuevamente las recomendaciones que les puedo dar en esta materia de origen? Todos hemos llenado tal vez algún certificado de origen. Perfecto. Ese es, digamos, que el fabuloso, el documento que nosotros necesitamos para la parte aduanal. Pero ¿qué pasa después de la parte aduanal, donde ya nos pueden cuestionar las propias autoridades? Para eso tenemos que tener el análisis de origen donde tenga todo este expediente que ahorita les acabo de mostrar, lo que pide Estados Unidos, lo que pide México, ¿para qué? Para demostrar que efectivamente es originario. Entonces, el robustecer este expediente es responsabilidad de la empresa, es responsabilidad de todos aquellos que utilizan el tratado. Sí, y hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque es obligación, reitero, no es como optativo. ¿Quieres utilizar un tratado? Excelente. Aprovecha y cumple tus requisitos. Em, me voy a regresar solamente para quedarme aquí en esta lámina ya para cerrar con las conclusiones. Em, que se me hace muy completo, muy interesante lo que pide la CBP, a qué nivel. Y yo les recomendaría que esta lámina como tal en específico, guárdenla en su proceso de compliance, ¿sí? Les va a servir muchísimo. Ya van a tener, vamos a llamarle los 12 documentos básicos que les puede estar pidiendo la CBP y que en una revisión de origen ustedes pueden salir bien librados si efectivamente lo cumplen como tal. Entonces, pues bueno, es parte de lo que vimos. Espero que la información nuevamente haya sido de utilidad. Ya nos vamos a la entrega del reconocimiento. Una disculpa, a TLC Magazine México y hagamos un trueque. Otorgan el presente reconocimiento al maestro Antonio Ávila por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Cómo documentar mi estudio de reglas de origen el día 24 de febrero de 2025. Lo firma el doctor Octavio de la Torre y la maestra Daniela Martínez. Les agradezco a nombre de ellos haber estado aquí en el trueque. Muchas gracias, maestro. Maestros, Un los placer, dos, gracias. muchas gracias y gracias a todos los que se conectaron.